Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. La cámara de seguridad del metro nunca parpadea. Fría, impasible, registra cada movimiento en la penumbra de los andenes desiertos. Y fue esa cámara la que dejó el único rastro de Daniel aquella noche. Una silueta joven, mochila al hombro, corriendo para no perder el último tren. Se ve cómo llega jadeando, mira de un lado a otro, y finalmente abre la puerta del vagón de cola. Entra con prisa, como cualquiera que teme quedarse atrapado en la estación vacía. Las puertas se cierran tras él, con un chasquido metálico, y el convoy arranca hacia la negrura del túnel. Pero aquí empieza lo inexplicable. En ninguna de las cámaras posteriores, ni en la estación siguiente, ni en la última parada de la línea aparece Daniel bajando del tren. Simplemente se desvanece. Los guardias de seguridad rebobinaron la cinta una y otra vez, convencidos de que debía haber algún error, pero no lo había. Se veía claramente el momento en que subía. Después, nada. Un vagón vacío llegando al andén final, sin rastro de pasajero alguno. Ese registro fue entregado más tarde a la policía, pero nunca se ofreció una explicación oficial. Los familiares de Daniel lo buscaron durante meses, convencidos de que había sufrido algún accidente oculto, tal vez un secuestro. Sin embargo, los veteranos del metro, los que habían oído rumores durante años, murmuraron la misma frase entre dientes. Se subió al último vagón, porque todos en la ciudad conocían, aunque fuera en susurros, la advertencia no escrita. Nunca viajes solo en el último vagón después de medianoche. Dicen que ese espacio, siempre al final del convoy, no pertenece del todo al presente, que a ciertas horas se convierte en un corredor entre mundos donde se suben pasajeros que ya no deberían estar aquí. Trabajadores del metro han confesado escuchar risas apagadas, ver sombras reflejadas en los cristales cuando jurarían que iban solos. Daniel, incrédulo, pagó el precio de no creer. Y su historia, recuperada de un archivo polvoriento de cámaras de vigilancia, es solo una más de las que rodean a el último vagón del metro. Esta noche vamos a recorrer ese viaje con él, paso a paso, minuto a minuto, hasta descubrir lo que de verdad se esconde detrás de las puertas que se cerraron aquella madrugada y nunca volvieron a abrirse. La ciudad nunca duerme, pero el metro guarda sus propios secretos en las entrañas. Bajo el bullicio de avenidas y plazas, se extiende una red de túneles donde el tiempo parece detenerse. Allí, en la penumbra húmeda, las historias urbanas encuentran terreno fértil para echar raíces. Los usuarios habituales saben que no todos los vagones se sienten iguales. Al caer la medianoche, los convoyes pierden la familiaridad del día. Los anuncios luminosos parpadean, el eco de los pasos resuena demasiado alto, y el aire parece impregnado de una humedad más densa, como si la misma tierra exhalara un suspiro antiguo. En ese horario, cuando los últimos viajeros regresan a casa con rostros cansados, surge la advertencia: evita el último vagón. No es un consejo oficial, ni figura en carteles, pero se transmite de boca en boca como un susurro de supervivencia. Los trabajadores veteranos del metro son los más insistentes. Algunos aseguran haber visto sombras moverse entre asientos vacíos durante las rondas de limpieza. Otros juran escuchar conversaciones apagadas, como murmullos de pasajeros invisibles, justo en ese vagón de cola. La explicación racional, un fallo en la acústica, reflejos de luces lejanas, nunca logra disipar del todo el escalofrío. Se habla de una historia trágica ocurrida décadas atrás. Un descarrilamiento en plena curva dejó varios muertos, atrapados en el último vagón. Desde entonces, dicen, las almas de aquellos pasajeros no han encontrado salida y vuelven una y otra vez en cada tren nocturno, atrapados en un ciclo interminable de trayectos sin destino. Aún así, la vida cotidiana sigue su curso. Miles de personas suben y bajan diariamente sin pensar en esas leyendas. Para ellos, el metro es simplemente un medio de transporte rápido y económico, pero basta con que el reloj marque las 0:15 y los pasillos se vacíen
para que el ambiente cambie. El último vagón, ese espacio en apariencia idéntico a los demás, adquiere una presencia distinta, más pesada, como si el aire mismo advirtiera que no todos los que viajan allí pertenecen al mundo de los vivos. Esa noche, Daniel ignoraba estas voces. El cansancio podía más que el miedo, y la lluvia le urgía a llegar a casa cuanto antes. Al bajar las escaleras hacia el andén, apenas notó que el convoy ya aguardaba, con sus luces intermitentes reflejadas en el suelo mojado. No reparó en que el primer vagón estaba lleno, ni en que los del medio rebosaban de pasajeros adormecidos. Solo vio que la puerta del vagón final se abría como una boca oscura, invitándolo a entrar. Para él, era cuestión de comodidad. Para los demás, era un error fatal. Daniel no era distinto a tantos otros jóvenes que transitaban la ciudad cada noche. Estudiante de arquitectura en una universidad pública, combinaba sus clases diurnas con un trabajo nocturno en un pequeño café del centro. El cansancio se había convertido en su compañero habitual, ojeras marcadas, dedos manchados de café y apuntes garabateados en servilletas. No era supersticioso. Desde niño, había aprendido a confiar en la lógica y el dibujo de líneas rectas. Para él, las leyendas urbanas eran recursos literarios, cuentos para espantar a los ingenuos. Sus amigos le advertían en tono de broma: «Nunca subas al último vagón, Dani. Ahí viajan los que ya no volvieron». Él reía, negando con la cabeza, como si todo aquello no fuera más que folclore urbano exagerado. Daniel vivía con su madre en un barrio modesto a las afueras. Ella, devota y protectora, siempre lo esperaba despierta cuando sabía que trabajaba hasta tarde. Tenía la costumbre de enviarle mensajes cortos, cerca de medianoche: «Avísame cuando llegues». Esa noche, el teléfono vibró en su bolsillo con uno de esos recordatorios. Él lo miró, suspiró cansado y respondió: «Ya voy en camino, no te preocupes». Lo que no sabía es que sería el último mensaje que enviaría. De carácter tranquilo, Daniel siempre buscaba la comodidad sobre lo extraordinario. No buscaba problemas, ni los creía en forma de fantasmas. Pero esa actitud despreocupada lo empujó, casi sin querer, hacia la boca oscura del vagón final. En vez de caminar unos pasos más para subir al penúltimo coche, eligió lo más fácil: entrar en el que tenía enfrente. Aquel gesto simple, banal, iba a marcar la frontera invisible entre lo cotidiano y lo imposible. Se sentó en un asiento cercano a la ventana, con la mochila apoyada en sus rodillas. Encendió los auriculares, dejó sonar una canción suave y apoyó la cabeza contra el cristal frío. El tren comenzó a moverse, arrastrando consigo no solo el cansancio de su pasajero, sino también la delgada línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Daniel, sin saberlo, ya no viajaba solo. La lluvia caía con furia aquella noche, como si el cielo quisiera limpiar las calles de toda presencia humana. Daniel bajó las escaleras hacia la estación con los zapatos empapados y el aliento entrecortado. El eco de sus pasos se mezclaba con el goteo constante que caía de las rendijas del techo. El reloj marcaba las 0:12. Apenas unos minutos lo separaban de perder el último tren. Corrió por el pasillo y al doblar la esquina vio el convoy aguardando con las puertas abiertas. Los vagones del centro estaban abarrotados, trabajadores somnolientos, estudiantes con la mirada perdida, algunos turistas despistados, pero él no buscaba compañía. Solo quería sentarse, cerrar los ojos y dejar que el traqueteo metálico lo arrullara hasta su destino. Entonces lo vio, el vagón final. La puerta se abría y se cerraba con un siseo eléctrico, como si respirara. A simple vista parecía vacío, salvo por dos figuras sentadas muy al fondo. La comodidad lo llamó. Mejor ahí, pensó, más espacio, más silencio. Daniel cruzó el umbral sin pensarlo dos veces. El aire cambió de inmediato. Era más frío, casi húmedo, y desprendía un olor metálico, como de hierro oxidado. Se sacudió el agua del cabello y avanzó hasta un asiento junto a la ventana. Dejó caer la mochila en el suelo y respiró hondo. Fue entonces cuando notó a los otros pasajeros. Eran dos, un hombre vestido con traje oscuro y sombrero, y una mujer con un abrigo antiguo, de lana pesada. Ambos estaban inmóviles, con la cabeza gacha,
las manos sobre las rodillas. No levantaban la vista, ni siquiera parecían respirar. Daniel, incómodo, apartó la mirada. «Serán también trabajadores cansados», se dijo. Pero algo en ellos resultaba extraño. Su ropa no estaba empapada, a pesar de la tormenta que azotaba la ciudad. Ni una gota, ni una mancha de humedad. El tren se estremeció y empezó a moverse. El túnel se tragó el convoy, y el sonido metálico de las ruedas retumbó en la oscuridad. Daniel colocó los auriculares, pero el murmullo de estática lo obligó a quitárselos enseguida. Miró por la ventana, intentando ignorar la presencia rígida de los otros dos. Fue entonces cuando lo notó. En el reflejo del cristal no aparecían, solo él, solo su propio rostro cansado mirándolo desde el vidrio empañado. El asiento detrás del suyo, vacío en el reflejo, cuando claramente estaba ocupado en la realidad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Daniel tragó saliva, convencido de que era un efecto de la luz. El tren aceleró, y la voz metálica del altavoz anunció la próxima estación. Sin embargo, en vez de alivio, lo invadió un presentimiento oscuro. El viaje no sería como los anteriores. Algo aguardaba en ese último vagón, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Y las puertas, cerradas herméticamente, parecían sellar su destino. El vagón avanzaba con un traqueteo monótono, pero algo en la vibración parecía errático, como si el convoy se adentrara en un túnel distinto, más profundo, más antiguo. Daniel se removió en su asiento, inquieto. Las luces fluorescentes del techo parpadearon de golpe, bañando el vagón en destellos intermitentes. Por un segundo, creyó ver más de 2 pasajeros, sombras adicionales, alineadas a lo largo del pasillo, que desaparecieron al instante con el siguiente parpadeo. El corazón le dio un vuelco. Inspiró hondo y miró de reojo al hombre del traje oscuro. Seguía en la misma postura, cabeza gacha, manos firmes sobre las rodillas, pero había algo antinatural en su quietud. Ni un movimiento, ni el más leve balanceo con el traqueteo del tren. Era como una estatua abandonada en medio del vagón. La mujer del abrigo tampoco se movía. Tenía el cabello lacio, oscuro, que le cubría parcialmente el rostro. Daniel no pudo evitar fijarse en que sus labios, aunque apenas visibles, parecían murmurar sin sonido, como si rezara una oración muda. El aire estaba cada vez más helado. Su aliento comenzaba a empañar el cristal, a pesar de que el sistema de ventilación del metro solía mantener el ambiente templado. Sentía la piel erizada en los brazos y un cosquilleo desagradable en la nuca, esa sensación inequívoca de que alguien lo observaba desde atrás. Decidió mirar por la ventana para distraerse, pero se arrepintió al instante. El túnel exterior no mostraba las típicas paredes cubiertas de grafitis ni las señales luminosas de emergencia. En su lugar corría un vacío grisáceo, como una niebla espesa que se deslizaba junto al vagón. No había marcas, no había luces, no había nada reconocible. Un escalofrío heló su espina dorsal. Daniel se frotó las manos y trató de convencerse. Es el cansancio, nada más, pero su reflejo en el cristal lo contradijo. Allí, a su lado, aparecía la silueta de una niña pequeña, sentada en el asiento vacío junto a él. Una niña que en la realidad no estaba allí. Giró la cabeza de inmediato. El asiento estaba vacío. Volvió la mirada al vidrio y la figura seguía allí. Cabello recogido en 2 trenzas, vestido blanco amarillento, ojos enormes y oscuros. La niña levantó la mano en el reflejo y la apoyó contra el cristal. Daniel, temblando, vio como su propio reflejo permanecía inmóvil, mientras la figura se inclinaba lentamente hacia él, como queriendo atravesar el vidrio. Se levantó de golpe, el corazón martillando contra su pecho. El tren seguía avanzando, y los otros pasajeros, si es que lo eran, no reaccionaban en absoluto. El murmullo volvió, más fuerte esta vez, resonando en los rincones del vagón como un coro lejano. Voces apagadas, como si provinieran de debajo de los rieles. Daniel comprendió demasiado tarde que no estaba viajando con simples pasajeros nocturnos. Había entrado en un vagón que no le pertenecía, un vagón que nunca debió elegir. El vagón entero comenzó a palpitar como si tuviera vida propia.
Las luces parpadeaban más rápido, y cada destello mostraba algo distinto. En un instante estaba vacío, al siguiente se llenaba de figuras borrosas, cuerpos traslúcidos que se amontonaban entre los asientos. Daniel se pegó contra la puerta, intentando mantener la calma, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la barra metálica. La niña del reflejo ya no era solo un espectro en el cristal. Estaba allí, frente a él, a pocos pasos, con la cabeza ligeramente ladeada y los ojos fijos en los suyos. Sus labios se movían, pero lo que salió de su boca fue un murmullo múltiple, un eco de muchas voces superpuestas. ¿Vienes con nosotros? El aire se volvió irrespirable, cargado de un olor agrio a tierra húmeda y flores marchitas. Daniel sintió náuseas, como si se hubiera colado en una tumba abierta. Intentó retroceder, pero fue entonces cuando los dos pasajeros inmóviles reaccionaron al fin. El hombre del traje levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran dos cavidades oscuras, vacías, donde deberían haber estado las pupilas. La mujer del abrigo se giró al mismo tiempo, y el cabello se deslizó revelando un rostro blanquecino, casi sin rasgos, como un lienzo borrado. Ambos comenzaron a moverse, al unísono, avanzando hacia él sin levantar del todo los pies, arrastrándolos con un sonido áspero contra el suelo. Daniel, presa del pánico, golpeó la puerta, pero estaba sellada. Gritó, pero ningún sonido parecía atravesar el vagón, como si el tren hubiera sido tragado por un silencio absoluto. El murmullo creció, las figuras traslúcidas llenaban cada espacio, obreros con cascos abollados, ancianos con los ojos vacíos, niños que reían con dientes ennegrecidos, todos lo miraban. Todos se inclinaban hacia él como si esperaran algo. El traqueteo del tren se desvaneció de pronto. Ya no había movimiento ni vibración. Y sin embargo, el vagón seguía avanzando en esa nada gris que se extendía tras las ventanas. Daniel cerró los ojos un segundo, intentando negar lo que veía. Pero cuando los abrió, la niña estaba a centímetros de su rostro. Le susurró con una claridad helada: «Nadie baja del último vagón». La temperatura cayó en picada. Daniel sintió sus dedos entumecidos, el aliento convertido en vapor blanco. Las luces dieron un destello final y todo quedó a oscuras. Daniel forcejeó con la puerta, golpeándola con los puños hasta que los nudillos le sangraron. No se abría. Era como si el metal se hubiera fundido con la pared, convirtiéndose en parte del vagón mismo. Jadeaba, con el pecho ardiendo, mientras las figuras espectrales se acercaban lentamente, cerrando el círculo a su alrededor. El tren seguía avanzando, pero Daniel notó algo que le heló aún más la sangre. No había paradas. Ningún anuncio de estación, ningún chirrido de frenos. Solo un recorrido interminable por ese túnel cubierto de niebla que parecía extenderse más allá de toda lógica. Desesperado, corrió hacia el extremo opuesto, hacia la puerta que conectaba con el penúltimo vagón. Allí sí tendría que haber salida. Allí debería haber pasajeros reales, carne y hueso. Pero al tirar de la manija, descubrió lo impensable. No había puerta. Solo una pared de metal liso, uniforme, como si el vagón final siempre hubiera estado aislado del resto del tren. «No puede ser. Esto no puede ser», susurró con voz quebrada. Los murmullos se intensificaron, cada vez más nítidos. Ahora entendía palabras entrelazadas. «Quédate, somos muchos, nadie regresa». Daniel retrocedió tambaleante. El vagón se sentía cada vez más estrecho, más sofocante, como si el espacio se encogiera alrededor de él. Las luces intermitentes apenas permitían ver, pero en cada destello las figuras se multiplicaban. Ya no eran solo sombras, eran pasajeros fantasmales de diferentes épocas, con ropas de décadas pasadas, miradas vacías y gestos congelados en un instante de sufrimiento eterno. Daniel comprendió, con un terror que lo paralizaba, que aquellos eran los desaparecidos del último vagón. Personas que, como él, habían subido sin creer en advertencias ni supersticiones. Personas que jamás habían sido vistas salir. Corrió de nuevo hacia la ventana, intentando romper el cristal con la mochila. El golpe resonó seco, pero el vidrio ni siquiera se agrietó. Lo que vio más allá lo dejó sin aliento.
No había túnel, no había ciudad. Solo un vacío gris, infinito, que parecía extenderse como un océano de ceniza. En ese momento, la niña volvió a aparecer, esta vez sentada en el asiento frente a él. Lo observaba con los ojos oscuros, demasiado profundos, demasiado viejos para su rostro infantil. «Ya llegamos», susurró. El tren comenzó a desacelerar. Daniel sintió cómo el suelo vibraba bajo sus pies, pero no escuchaba frenos ni el clásico chirrido metálico. Solo un silencio absoluto, tan profundo que hacía daño en los oídos. El vagón se detuvo. Las puertas se abrieron con un siseo lento. Y al otro lado no había estación. Solo un andén desierto, construido de piedra húmeda, iluminado por faroles de gas que titilaban con un resplandor amarillento. Parecía un lugar detenido en el tiempo, un cementerio subterráneo disfrazado de estación olvidada. Los pasajeros espectrales se levantaron al unísono y comenzaron a descender. Uno por uno, atravesaban el umbral y se desvanecían en la niebla del andén. Daniel quedó solo. Las puertas permanecían abiertas, esperándolo. Y entendió que también lo estaban llamando a él. Daniel permaneció inmóvil unos segundos, paralizado por el frío que se colaba desde el andén. El silencio era tan absoluto que incluso el latido de su corazón sonaba como un estruendo. Sabía que no debía salir, pero las puertas abiertas parecían ejercer una atracción hipnótica, como un vacío que lo reclamaba. Con un paso tembloroso, bajó al suelo de piedra húmeda. El aire olía a moho y a tierra removida, como el interior de una tumba antigua. El sonido de sus zapatos resonó demasiado fuerte, rebotando en las paredes como si no hubiera fin. El andén estaba cubierto de azulejos verdes, desportillados y ennegrecidos por el tiempo. En lo alto, unos faroles de gas parpadeaban débilmente, lanzando sombras que se retorcían como figuras vivas. No había rótulos, ni mapas, ni señales. Solo un muro interminable de piedra que parecía respirar con cada parpadeo de las luces. El vagón detrás de él permanecía quieto, como esperándolo. Las puertas seguían abiertas, pero ya no mostraban los asientos vacíos. En su interior solo se veía oscuridad, un abismo impenetrable que devoraba la luz del andén. Daniel tragó saliva y avanzó unos pasos. Entonces lo escuchó. Un arrastre de pies en la distancia, seguido de un murmullo casi imperceptible. Se giró de golpe, convencido de que alguien más lo acompañaba, pero no había nadie. El eco persistía, como si los muros mismos susurraran. Con cada paso que daba, la estación parecía estirarse más. Nunca alcanzaba el final. Volvía la vista atrás y el vagón seguía ahí, pero cada vez más lejano, como si se hubiera deslizado hacia atrás en el túnel. En ese instante, vio una señal en la pared. Era una placa metálica oxidada, apenas legible. Estación terminal, solo ida. El estómago se le encogió. Comprendió que no había salida hacia la superficie. No existía escaleras ni ascensores, solo aquel andén interminable, condenado a recibir pasajeros que jamás volverían a ver la luz del día. Las sombras comenzaron a densificarse. De la neblina surgieron siluetas, primero difusas, luego más definidas. Hombres y mujeres con ropas de distintas épocas, todos caminando lentamente hacia él. Algunos llevaban maletas, otros iban descalzos, con los pies ensangrentados. Ninguno tenía ojos. Daniel retrocedió instintivamente, buscando refugio en el vagón. Pero cuando volvió a mirarlo, las puertas se cerraron con un golpe metálico. El tren emitió un silbido grave y empezó a moverse sin conductor, perdiéndose en la niebla del túnel. Lo habían abandonado allí. El andén retumbó bajo sus pies, como si algo enorme se moviera debajo. La piedra vibró y de las grietas comenzó a escapar un humo oscuro que olía a ceniza. Daniel comprendió con terror que la estación no era un lugar de tránsito, era un destino final. Y él acababa de llegar. Daniel retrocedió hasta sentir la espalda contra la pared helada. El humo oscuro que brotaba de las grietas formaba espirales que parecían buscarlo. El murmullo de las figuras aumentaba, un murmullo que ya no era confuso. Eran nombres, decenas, cientos de nombres pronunciados en un tono lúgubre. De pronto, una de las siluetas se adelantó. Era un hombre de mediana edad,
vestido con un uniforme de metro de otra época. Sus ojos eran cuencas vacías, pero su boca se abrió con un gesto antinatural y una voz cavernosa emergió. «Bienvenido a la terminal. Aquí llegan los que nunca debieron subir». Daniel temblaba. La estación entera parecía latir, como si fuera un organismo vivo. Los faroles de gas se apagaban uno a uno hasta que apenas quedaba penumbra. Solo la multitud de espectros se mantenía visible, resplandeciendo con un fulgor apagado, como brasas moribundas. El suelo volvió a estremecerse. Daniel miró hacia el túnel por donde se había ido el tren. De la oscuridad surgía una locomotora distinta, vieja, cubierta de óxido y hollín, que avanzaba sin hacer ruido. No había cables ni rieles que la sostuvieran, pero se deslizaba con una lentitud inevitable. Cuando se detuvo en el andén, Daniel comprendió la verdad. En los vagones no había asientos ni luces, solo ataúdes apilados, abiertos, esperando. Las figuras fantasmales comenzaron a subir, obedientes, cada una entrando en un ataúd vacío. Al cerrarse, los espectros desaparecían, sellados en un silencio eterno. El hombre con uniforme extendió una mano huesuda hacia Daniel. «Tu lugar también está preparado». El corazón de Daniel martillaba. Quiso gritar, pero su voz apenas salió como un gemido ahogado. Retrocedió más, hasta que la pared fría lo detuvo. Se dio cuenta, con horror, de que sobre los muros de azulejos había placas metálicas oxidadas, miles de ellas, cada una con un nombre grabado. Se acercó a una al azar y sintió que la sangre se le helaba. El nombre era reciente, con la misma fecha de aquella noche. Tragó saliva y buscó más. Cada placa llevaba nombres distintos, pero algunos estaban grabados con años de antigüedad, otros con apenas semanas. Y en un rincón, iluminada por el último farol encendido, encontró la suya. Daniel M. 17 de noviembre, 0:15. La fecha y la hora exactas en que había subido al último vagón. Las piernas le flaquearon. El eco de los nombres lo envolvía, cada vez más fuerte, más insistente, como si las paredes mismas lo llamaran. El hombre del uniforme volvió a extender la mano, ahora con más fuerza. Los demás espectros lo observaban, inmóviles, esperando su decisión. Daniel entendió que estación terminal no era un lugar de paso. Era el destino final, un cementerio para almas perdidas, atrapadas en el último vagón, y su nombre ya estaba escrito allí. Daniel cayó de rodillas frente a la placa con su nombre. El eco de las voces retumbaba en su cabeza, cada vez más fuerte, como si miles de gargantas susurraran al unísono su sentencia. El hombre con uniforme de metro avanzó hasta quedar frente a él. Extendió una mano huesuda, cubierta de piel grisácea, y pronunció con voz cavernosa: «Es hora». Daniel negó con la cabeza, con lágrimas brotando de sus ojos. «No, yo no pertenezco aquí, todavía estoy vivo». El hombre ladeó la cabeza, como si la palabra vivo careciera de sentido. Entonces señaló la placa. Daniel no necesitó más explicación. Estar en la terminal significaba que ya había cruzado el umbral, aunque su corazón siguiera latiendo. Las puertas del tren fantasma permanecían abiertas. Dentro, los ataúdes aguardaban. Los espectros ya estaban casi todos acomodados, sellando sus destinos. Solo faltaba él. Daniel se obligó a ponerse de pie. El aire era tan denso que parecía empujarle hacia el interior del vagón. Cada paso que daba hacia atrás, las sombras lo acorralaban, avanzando como una marea silenciosa. Entonces, en medio del caos, escuchó algo distinto. Una voz femenina, suave, apenas un susurro entre la multitud. «Corre». Giró la cabeza. En un rincón del andén, detrás de una columna, vio a la niña. Pero ya no era la aparición macabra con ojos oscuros. Ahora tenía un rostro normal, pálido pero humano, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Corre mientras puedas», repitió. Daniel no lo dudó. Con todas sus fuerzas, echó a correr por el andén, aunque este parecía no tener fin. Los faroles de gas se apagaban uno tras otro, dejando tras de sí un corredor de sombras que lo perseguía. El tren comenzó a moverse de nuevo, y el hombre del uniforme gritó con un rugido inhumano. Las paredes vibraron,
y las placas metálicas comenzaron a desprenderse, cayendo al suelo con estrépito. Cada una liberaba un suspiro, como si las almas grabadas en ellas despertaran. Daniel corría, pero el suelo se abría en grietas bajo sus pies. De las profundidades surgían manos huesudas, intentando atraparlo. Tropezó, cayó, y por un instante pensó que sería arrastrado hacia el abismo. En el último segundo, se impulsó y alcanzó un arco de piedra al final del andén. Había una escalera de hierro oxidado que subía hacia arriba, envuelta en una luz débil. Sin pensarlo, comenzó a trepar, sintiendo que cada peldaño podía desmoronarse bajo su peso. Detrás de él, el rugido del tren llenaba la estación. Voces espectrales lo llamaban, prometiéndole descanso, silencio eterno. Pero Daniel siguió subiendo, jadeando, hasta que una puerta de hierro apareció ante sus ojos. Con un esfuerzo desesperado, la empujó. Un destello de luz lo cegó. Cuando recuperó la vista, estaba de pie en el andén de una estación real, iluminada con fluorescentes modernos. La estación estaba vacía, salvo por una máquina expendedora y un reloj que marcaba las 3:15. El último tren acababa de marcharse. Daniel se dejó caer en un banco, temblando. Miró sus manos, seguían manchadas de polvo gris. En su bolsillo, al palparlo, encontró algo metálico. Lo sacó. Era una pequeña placa oxidada. En ella estaba grabado su nombre: